por ahí. ¿Se escucha bien decir este? Sí. Bueno. ¿Cómo lo apago? Bien, ya lo apagué. Bien, pues el tema que me invitan en esta ocasión, pues es un tema que no pierde actualidad, que aunque las encuestas y la investigación y todo este rollo, pues cobra auge cuando nos acercamos a los procesos electorales, al mismo tiempo los medios de comunicación y la rapidez con la que vivimos hace que caigamos los ciudadanos en un montón de errores. Y en particular grupos como este, en donde son personas, como decía mi abuelita, leídas y escribidas, ¿no? Gente que está actualizada, gente que se preocupa, gente que participa, gente que cree en la participación ciudadana. Son los primeros que caemos en esos errores, andamos compartiendo basura, andamos compartiendo información falsa. Entonces el día de hoy, a lo mejor no es la mejor charla para acompañar a un desayuno, pero es una charla un poquito técnica, ¿ok? Entonces intentaré traducirlo, hacerlo en un lenguaje que no se complique, porque los números y la estadística se complican. Entonces voy a compartirles a ustedes algunas dudas, algunas preguntas, algunos filtros que todos los ciudadanos de bien, gente decente, gente educada debe hacerse antes de compartir información. Esto para poder identificar si la información que circula es verdadera o es falsa, en particular las encuestas. Ustedes, en particular con la nota de prensa que hizo la compañera de ustedes, incendiaron el pueblo. Tiene 2 días circulando su manifiesto por todos lados, en todos los organismos y chats empresariales, ciudadanos y hasta políticos está. Inclusive yo recibo la síntesis de prensa del gobierno, por alguna razón me llega y viene el manifiesto, llevan 2 días el famoso manifiesto, o sea, quiere decir que la señora gobernadora lee el manifiesto en la mañana. Así que lo que hicieron ustedes fue encender de nuevo el fuego ahí de la euforia en los grupos ciudadanos. Y eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Así que, pues felicidades por eso. Tuve yo ayer tuve unas 4 o 5 llamadas, tuve un poquito más, yo creo, de gente diciendo, vas a ir a donde está caliente todo, cuidado con los medios. Y bueno, que ahorita no hay comunicación, porque pues sí va a poner eso interesante. De todos modos, de entrarnos y habría de ser muy padre. Bueno, el tema de la plática pues se llama encuesta o propaganda. Saber identificar si es una encuesta, si es algo serio o simplemente propaganda. Y aprender a distinguir antes de compartir. Así que te agradeceré muchísimo que me acompañes en los clics. Vámonos ágiles porque esa es mucha información. ¿Por qué es importante el tema? Bueno, porque las encuestas sí moldean las percepciones. La verdad es que hay estudios que dicen que las encuestas sí moldean, generan narrativas y pueden influir en el comportamiento de los votantes. Vivimos rodeados de encuestas electorales. Sí influyen en la opinión política, sí generan percepción de ganador o perdedor, pero muchos confunden una encuesta con un resultado electoral y eso es muy importante que ahorita vamos a platicar. Bien. ¿Qué es una encuesta? Una encuesta es una fotografía de un momento. Y esa fotografía en el momento que se toma, a partir de ahí empieza a envejecer. Una encuesta diagnostica, no pronostica. Y es bien importante que los ciudadanos entendamos que es una foto que se tomó bajo ciertas circunstancias y en cierto momento del tiempo. Tú, cuando tomas una fotografía, puedes más o menos inferir cómo estaba el clima por cómo está vestida la gente, pero no sabes exactamente si había un aire acondicionado puesto o si estaba nublado, porque en la foto a lo mejor no se aprecia eso, pero más o menos puedes inferir algunas cosas por lo que ves. Ahora, ¿qué es lo que te da una percepción, una perspectiva muchísimo más amplia por muchas fotografías? ¿Y qué pasa cuando juntas muchísimas fotografías? ¿Tienes una qué? ¿Se acuerdan cuando se veían muchas fotografías? Muchas fotografías para hacer una película. Pero la película te da muchísimo más amplitud de criterio de conocimiento de qué es lo que está sucediendo. Entonces, es bien importante saber que pues, la encuesta es una fotografía en el tiempo y que tiene sus errores y que a lo mejor se tomó mal, a lo mejor estaba chueca, a lo mejor la fotografía pues sale mucho el techo y mucho el piso y muy lejito salen las personas, o al revés, una foto que está muy acercada, nada más se ven 4 personas
y el resto de la foto no sale. Igual es una encuesta. Las encuestas igual pueden enfocarse en ciertas cosas y no en todo el paquete. Pero los ciudadanos y la prensa nos calentamos como planchas viejas y distribuimos información y ya viste que la chimba y la chingada. Mírense tranquilos. Hay que ver, hay que revisar antes de compartir basura, porque hay mucha basura en la que se ve. ¿Qué no es una encuesta? Una encuesta no es una predicción del futuro, no es la sustitución de una elección. Ah, ya ganó. Ya ¿para qué vamos a votar si ya ganó? Es el peor de los efectos que está causando la basura que ustedes y nosotros compartimos. De ahí la importancia y la urgencia, les decía Miguel, algo de gran utilidad para nosotros, esto creo que pudiera ser. Por lo menos que este grupo tenga un poquito de noción de lo que es una investigación y qué es una encuesta. Y por supuesto que no garantiza resultados. No garantiza un resultado, una encuesta no. En el momento, bajo ciertas condiciones. Muy bien. Voy a compartirles 10 filtros para identificar las encuestas. Después de estos 10 filtros venían 14 falacias. Yo creo que no vamos a llegar al tiempo de las 14 falacias, pero lo voy a dejar para que después lo compartan porque tenía 30 minutos, ya nada más tengo 22. Entonces, pero abierto a preguntar. Son 10 filtros, pues, amigos, para conocer esas claves. Mira, con que te prendas 2, ya con eso le decimos. Con que te aprendas 2 o 3 de esos para saber identificar o leer una encuesta. Esos son los 10 filtros. El primer filtro es: ¿la encuesta reporta algún margen de error? ¿Alguien sabe lo que es un margen de error? ¿No han escuchado que dicen el margen de error? Bueno, ¿alguien sabe lo que es un margen de error? ¿No? ¿Han escuchado que en las encuestas se habla del margen de error? Les voy a platicar qué es el margen de error. Y es importante que las encuestas arrojen ese dato. Cuando una encuesta no arroja ese dato, hay que sospechar un poquito. ¿Okay? El margen de error indica qué tan preciso es el número que se tomó. Como es información que depende de la opinión de la gente, tiene errores. Hay alguien que puede opinar y no está de acuerdo, hay alguien que nada más quiso opinar por opinar, a lo mejor el investigador se le fue y no fue lo suficientemente preciso a la hora de hacer las preguntas. Se llaman márgenes de errores y eso es matemática, no tiene nada que ver con la opinión de las personas, son matemáticas. Yo no sé si recuerdan ustedes, pero los libros de matemáticas de hace algunos años, al final del libro de matemáticas venían con unas 100 hojas llenas de numeritos, columnas de numeritos. Baldor traía todos los libros clásicos de matemáticas desde los años 40 hasta los 80, durante 40 años, traían al fondo, eran muchísimas hojas con muchos numeritos. Esos eran los famosos márgenes de error, los niveles de confianza. Lo que pasa es que no los leíamos, ¿no? Pero era una referencia. Entonces tú agarrabas y la columna 14, margen de error 3.5. Tenía que ver con eso, tenía que ver con investigación y no precisamente con encuestas. Entonces, ¿qué es un margen de error? La que sigue, por favor. Un margen de error es el margen que tiene el número de que sea igual de preciso, pero para abajo o para arriba. Por ejemplo, vamos suponiendo que en esta pregunta se encuestó a 1000 personas y de estas 1000 personas el 45% dijo que iba a votar por X partido. La verdad es que según las matemáticas no es 45%. Puede ser, si el margen de error de esa encuesta es de 3.5, entonces significa, o 3 puntos, significa que también puede ser 42 el resultado real. O puede ser 48. Entonces, entre 42 y 48, es un montón, ¿verdad? Entre 42 y un montón, 42 y 48, seguramente está el resultado real. A veces tenemos encuestas y dicen, no, hombre, es que está 34%. Pues sí, pero ¿cuál es el margen de error? Hay encuestas que son márgenes de error muy grandes. Hay encuestas que tienen márgenes de error de 5 puntos. Entonces significa que son 5 puntos para abajo o 5 puntos para arriba. Entonces, ¿cuánto es? 10. Es enorme, es un margen de error tremendo. Pero nos damos con la finta y vamos con el morbo y caemos en el gancho de que ese es el dato y así va el candidato y así va mi candidato. No. Entonces, es el primer dato que me gustaría compartir, los famosos márgenes de errores. Ahora, según las matemáticas, entre más grande sea la muestra, el margen de error será más pequeño.
Entre más pequeña sea la muestra, pues hay más margen de error, porque muy poquita gente se le preguntó. ¿Cuál es el número más o menos para una ciudad como Tijuana? Una encuesta que esté abajo de las 1000 respuestas, ya como que, pues véanla y está padre, ¿no? Porque hay muchas encuestas, está interesante, pero no es un instrumento para tomar una decisión. Segundo dato. Cuando uno hace una encuesta o cuando uno nos contrata a hacer una encuesta, los que hacemos encuestas, perfectamente la encuesta se puede quedar en el escritorio del candidato y la puede circular en una reunión como esta donde está su equipo y ven las estrategias para la campaña. Pero hay un efecto que sucede en el mundo de las campañas, en el mundo electoral, y aquí la compañía de los medios lo sabe. Cuando esa encuesta sale del escritorio, cuando esa encuesta circula, cuando alguien con toda intención la filtra en los medios de comunicación. Y esa es la que nos llega a nosotros. De entrada lo que nos llega de información es porque alguien quiso que te llegara. Salvo que tú hayas contratado una encuesta y tú la pagaste y es para ti, todo lo que te llegue es porque alguien quiso que te llegara. No es porque eres un chingón, estoy en el mejor grupo. No. Alguien la filtró y todo el mundo agarró y todo el mundo caímos en el cochinero y empezamos a compartir nosotros mismos. ¿Ok? Bueno, la que sigue, por favor. El segundo filtro es quién realizó la encuesta. Ustedes cuando estipulan las encuestas saben quiénes son. ¿Se han preguntado qué empresas son? ¿Qué investigadores están detrás? ¿Qué agencia? ¿Cuántos años tienen en el mercado? Yo no digo que yo soy mejor, tenemos en el estado 3 o 4 que hacemos encuestas. Yo tengo 25 años haciéndola, sigo contratando por algo. Ay, te has equivocado muchas veces. O sea, existe algo que se llama el margen de error. Claro que me he equivocado, por supuesto. Sin embargo, pues no todo lo que hacemos en encuestas es político-electoral. De hecho, la facturación nuestra durante 25 años ha sido 10% política y 90% las empresas. Las empresas hacen estudios de mercado, es lo que hacemos. La siguiente pregunta es, pues, ¿quién realizó la encuesta? ¿Qué prestigio tiene la persona? ¿Qué historial tiene? A veces hay que hacer un pequeño ejercicio. Yo me divierto en estos tiempos, ya me divierto porque pues, todos los días circulan encuestas, muchas falsas, ¿no? Y a la hora que te pones a ver quién la filmó, quién la hace, pues hoy las redes sociales y los ChatGPTs y toda la inteligencia artificial nos ayuda a desenmascarar rápido lo que sea falso. Y es cuestión de irse y buscar en internet si esa empresa existe. Y me he dado cuenta que hay información que circula en la ultracámara de no sé qué de Tijuana, en el Consejo Guachihuá de Tijuana, donde muchos de ustedes están ahí. Y dan por hecho que es información y la defienden. Y la defienden porque en ese momento les beneficia el dato, ¿no? Porque están de acuerdo con ese dato. Pues la defiendes como si fuera tuya. Pero circula información falsa, de empresas que no existen. Hoy es muy fácil saber cuando una empresa se fundó. Todo está en internet, tú te puedes meter al SAT y ahí sacas el número y sale qué año se la fundaron. O te vas a internet y buscas la página de esa empresa y te das cuenta que esa página la fundaron hace 15 días. O te vas a las redes sociales de esa empresa y resulta ser que hace 3 años no ponen una foto. Entonces, ¿con qué autoridad esa agencia circula información y todos caemos y la compartimos? Bien. El tercer filtro es si la encuesta explica algo. Hay encuestas, amigos, que explican un fenómeno y hay otras encuestas que promueven un fenómeno. A ustedes seguramente les llega información de este tipo y hay mucha información que presume y información que explica. ¿Cómo identificar eso? Pues con la profundidad. Cuando les llega una encuesta que nada más trae quién va en primer lugar y quién va a ganar en Tijuana y en Ensenada y ya dices y lo demás. Esa encuesta estaba hecha para que cayeras y caíste. Pero cuando la encuesta es más profunda y habla sobre los problemas de la ciudad y qué opinan los jóvenes, los mayores, o las mujeres, o los hombres, o los que tienen ingresos económicos más bajos, cuáles son los problemas de la ciudad, cómo se pueden resolver, ya son encuestas mucho más serias. Entonces es información que vale la pena revisar y analizar y que te sirva y que le sirva a este grupo para hacer actividades al respecto. Pero cuando llega información así nada más, o cuando nos llega por WhatsApp sobre todo, que ese es lo peor que puede sucedernos para difundir basura, nos llega información nada más de una foto con una gráfica. Está cayendo la imagen de Claudia Sheinbaum. Todo el mundo.
cayendo ¿qué? 58 puntos o 4 puntos en 3 años. Pero nos calentamos, pues, nos calentamos y nos separamos. Bien. El cuarto filtro es si se considera el contexto emocional y social. Una encuesta, además de tener que ser un buen cuestionario, también tiene que ver con la calidad de quien responde, el ánimo de quien responde, la condición de quien responde. No es fácil hacer encuestas. Muchos de ustedes agarran y cuelgan, ¿no? Cuando les llamo para hacer encuestas. Sí, mal, ¿eh? No, yo tengo que contestar. Pero no pasa nada. Somos 130 millones de mexicanos y a veces nada más necesitamos una encuesta de México. Entonces hay gente que contesta, créanme. Tengo 25 años haciendo eso y no... Es más, cuando pasó la pandemia es cuando más gente nos contestó encuestas telefónicas. Porque había que hablar con alguien. Claro que sí, mijito, échale ya. ¿No? Y teníamos a nuestro grupo de encuestadores, que es un grupo bastante amplio, y rápido estaban terminando en un día, hacían 14, 18, 22, cuando ahora son 7 o 6, ¿no? Porque el nivel de rechazo es muy alto. En vivienda también la gente es generosa, la gente en Tijuana sobre todo, en todo México, yo hago encuestas en todo el país, pero la gente en Tijuana es muy generosa, la gente claro que te recibe. Si llega un muchacho bien vestido, con su chalequito, bien identificado, la señora está barriendo, dices que son 3 minutitos, siéntate, te doy agua, una limonada y contesta. El mexicano contesta encuestas. Cuando es muy amplia, no, obviamente. Bien, es muy importante considerar el contexto social y emocional. Y hay un fenómeno que se da, un fenómeno que se da en las encuestas, que es el espiral del silencio. No me voy a meter en detalles, pero el espiral del silencio se da el momento, y se dio en Baja California cuando estaba el problema de la inseguridad tremendísimo. No significa que no esté ahorita, pero cuando estaba muy cercano a la vida económica de la ciudad. Ahorita está, por supuesto que está presente, pero estaba mucho más presente aquellas amenazas de bomba, aquellos decapitados en nuestros puentes de aquí enfrente. O sea, había otra percepción. Y eso sucedía, o sucede, que se llama el espiral del silencio, y nos pasa en muchas comunidades en México. Cuando el gobierno está muy encima de la gente, o cuando el crimen organizado está mucho dominando a una población, se produce el fenómeno del espiral del silencio, donde la gente contesta lo que el gobierno quiere escuchar, o lo que el crimen organizado te está diciendo. Eso sucede. Entonces, en nuestro país, en muchas comunidades, el espiral del silencio se da. Es importante comentarlo nada más como un fenómeno, y algunos detalles ahí que no vale la pena ahorita por cuestiones de tiempo, pero como que conozcas que cuando está polarizada la sociedad, pueden afectarse las respuestas en las encuestas. Bien. El siguiente es el filtro, es la muestra es suficiente. La muestra es suficiente. ¿Cuánto es suficiente? Hay un error que comete la gente y dice, a ver, ¿cuántos encuestaron? 1000. No es ni el 1% de la población. Es que así no es el juego. Así no es el juego. No es un tema de porcentajes. Es un tema de diseñar de manera estratégica por dónde voy a ir preguntando. Y tiene su truco, tiene su ciencia. Pues nada más nos dedicamos en la ciudad 4 a hacer eso, imagínense. No es algo sencillo, no es agarrar y preguntarle a todos los que están en el grupo madrugadoras, pues ya sabemos cuál va a ser la respuesta. Sino que hay que hacer un despliegue de gente de equipo por la ciudad en ciertas condiciones, en cierto momento para preguntar. El tamaño de la muestra tiene mucho que ver. Ya les di un tip a ustedes. 1000 casos para cualquier comunidad, para cualquier comunidad. 1000 casos nos da un margen de 3 puntos. Inclusive 1000 casos en Tijuana, o 1000 casos en Baja California, o 1000 casos en México. Es la misma. Los 1000 en Tijuana, o los 1000 en Baja California, o los 1000, pero si están bien distribuidos, todos tienen el 3% de margen de error. Yo sé que es muy aburrido la matemática, pero las encuestas que circulan sobre México generalmente son entre 1000 y 1200 personas. Parecieran poquitas, pero deben estar bien distribuidas. Significa que de manera aleatoria se levantaron entonces 124 en Jalisco, 214 en Nuevo León, en Puebla 123. Esa es la distribución que se hace. Y hay gente de todo el país que va y levanta encuestas, trae los mapas. No me voy a meter en la parte técnica, con mucho gusto las hacemos en las preguntas y respuestas, pero es muy padre hacer una encuesta. O sea, diseñar una encuesta es bien divertido. Hay diferentes formas de muestreo.
No me voy a entrar en detalles, pero van a escuchar. Hay dos tipos de muestreos, amigos: los que son probabilísticos, que son científicos, y los no probabilísticos, que tiene que ver con el investigador, el juicio del investigador. Hay diferentes formas. Por ejemplo, cuando yo empecé en esto hace 25 años, el internet no estaba en su máxima expresión como ahora lo está. Entonces yo llegué a comprar en los primeros 4 o 5 años, montada la agencia, llegué a conseguir y a comprar los directorios telefónicos. ¿Se acuerdan las páginas amarillas? Sí. Ah, bueno. Llegué a comprar las páginas amarillas de todo el país con un contacto del Telmex y me llegó, eran como unos 300 libros o 200 libros, ¿no? Yo tenía toda una oficina donde estaban guardados como si fueran oro mis directorios telefónicos. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Si me pedían una encuesta en Jalisco, entonces agarraba y tomaba los directorios telefónicos de Jalisco y en la computadora hacíamos un número aleatorio y así hacíamos las encuestas. El número nos decía que cada 35 preguntas a ese número telefónico lo tenía que hablar. Y ahí tenía una persona, 35 páginas, ese teléfono llamaba. 35 páginas y esa persona llamaba. 35 páginas y esa persona llamaba. Y había que darle la vuelta al libro. Y así teníamos, no sé, 8 personas. Mi oficina tenía una barra así muy grande con muchos teléfonos donde la gente estaba hablando. Y al pueblo que saliera, ya a Guadalajara, salía en Vallarta, salía en Ciudad Guzmán, Tlaquepaque, donde sea, ahí había que salir. Y hasta la fecha es así, sí, pero ahora todo está en Excel. Y ahora le pides que te dé rápido la base, y te da una base de 1 segundo, 2 segundos, y ya, pones a hablar por teléfono, ¿no? Esos son el muestreo aleatorio. Significa que todos los números los metí, todos juegan y todos tienen las posibilidades de que yo les marque. Y hay otros tipos de, que no voy a meter, pero hay otros tipos de muestreos, ¿no? Por ejemplo, uno antes, por favor. Yo utilizo mucho el estratificado. Ahorita lo estoy haciendo para una empresa muy grande que tiene un equipo deportivo en la ciudad. Entonces ahora estamos hablando chicos, adolescentes, ¿qué opinan sobre esa marca, el estadio, si más? Y luego voy con otro grupo más maduro y luego voy con un grupo más maduro todavía, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el cliente así quiso que hiciéramos la encuesta, quiere saber cómo piensan los muy jóvenes, los adultos y los adultos mayores respecto de su marca. Ese se llama muestreo estratificado, que es por grupos. Hay diferentes tipos de grupos. Bien. La que sigue, por favor. Y luego existe el muestreo no probabilístico. El que nomás por mis pantalones, 50% hombres, 50 mujeres. O nomás porque yo quiero, 100 de cada municipio. Oye, ¿pero por qué? Porque quise. Pues yo soy el investigador, ¿no? Es bajo mi responsabilidad el estudio, ¿no? Entonces, yo quise que fueran 100 por municipio. ¿Sería justo para una encuesta electoral 100 por municipio? No. Porque no somos los mismos grupos. Tijuana tiene ¿qué porcentaje? ¿Alguien sabe cuál es el porcentaje de la población de Tijuana? ¿Del estado? 50%. A veces 52%, según los números. Tijuana es el 50% del estado. Luego sigue ¿qué ciudad? Mexicali. ¿Qué porcentaje cree que tenga? 25%. Es la mitad de Tijuana, sí, la mitad así. Tijuana 50 y el otro 25 se distribuye 12, 11 en la Ensenada y el resto en Tecate, Rosarito y los otros. Pero para términos generales, Tijuana es el 50% de la población y Mexicali el 25%. En esas dos ciudades somos el 75% de la población de Baja. Bien, la que sigue. El sexto filtro es preguntarte si existen sesgos. Un sesgo es el enfoque que le da el investigador y que tal vez puede distorsionar las cosas. Preguntas tendenciosas, a lo mejor, o a lo mejor una muestra donde no me dio como investigador llegar a las periferias de Tijuana. ¿Por qué? Porque está muy peligroso. Nos acaba de suceder con una encuesta. Hacía muchos años que no me amenazaban a la cuadrilla y sucedió hace 3 semanas. Años que no me pasaba. Donde llegaron con vehículos, a los muchachos que estaban encuestando les dijeron que se retiraran. Que porque ahí, si no pasaba por la indicación de no sé quién, y estaba la policía afuera. Así en una panel dijeron, se me van, les vamos a dar 15 minutos, termina su encuesta y se me van aquí. Aquí no van a preguntarle nada a la gente. Eso fue natural. Pero nunca nos había pasado nada. Nunca nos había pasado. Y tuvimos que reportar obviamente al cliente, porque el cliente quería que ahí se levantara información. Así que lo reportamos y no, o sea, mi vida está por encima de tu encuesta, ¿no? Y entendió el cliente. De hecho, lo acaban de tener hace poco aquí, el cliente no respeta. Digo, no, entendió perfectamente. Digo, no, la vida de los chamacos vale mucho más que la encuesta. Entonces,
Nos fuimos a otra colonia a seguir preguntando, pero ya dijimos, ahí hay un foco muy rojo. Fueron como 2 o 3 llamados que me hicieron los muchachos, porque al principio no le hicimos caso. Pero ya cuando llegaron con una panel dijeron, o aquí nos vamos a meter o se me larga. Eso pasa igual. Muy bien. Sexto filtro, amigos. No, el 7. Está extrapolando demasiado. El extrapolar la información significa que se toma un dato y con ese dato construimos toda una historia. Por ejemplo, acaba de salir un dato bien interesante que dice que en Brasil, salió ayer, en Brasil va a regresar la derecha. Ya ven que toda América Latina está cambiando de izquierda a derecha, ¿no? Pero en el mapa, pues falta todavía México y Brasil, ¿no? Que son territorios enormes, ¿no? Venezuela. Aunque Venezuela ya está trabajando con la derecha, ¿no? Pero el dato se me hizo bien interesante y mi círculo, en grupos de amigos, de empresarios, de derecha, de que ya Brasil va a regresar a la derecha porque los jóvenes están convirtiéndose a la derecha, están dejando las ideas de izquierda. Y ya cuando también saber el estudio, lo publicó El País, pues el estudio me mandó a la empresa que hace el estudio, eso fue anoche. Y ya me di cuenta de, no, a ver, no. Lula sigue siendo muy fuerte, el Partido del Trabajo es muy fuerte, tiene una estructura enorme. El socialismo está muy arraigado en los sindicatos y la vida laboral allá. Pero había un dato, que los jóvenes de 18 a 22 años sí habían cambiado su forma de pensar para las próximas elecciones. Y está bien, o sea, es verdad. Pero no significa que Brasil vaya a regresar a la derecha, ¿no? Es de ese grupo de jóvenes que en la encuesta sí. Pero todos los demás grupos, mujeres, todo tipo de esos seguían pensando que Lula es un buen candidato. Yo sí creo que va a caer Lula, pero me pareció muy interesante que estaban extrapolando demasiado. Ay, ya va a caer, va a perder, ahora sí. No, espérate, hay que leerlo. Nada más emitir un juicio un poquito más razonable. Filtro número 8. ¿Qué porcentaje rechaza participar? ¿Ustedes cuelgan cuando les llaman? Sí. A veces. ¿Y cuando te abordan en la calle también? No tengo tiempo. Sí, o a veces, no es muy raro. La tasa de rechazo es algo que muy poca gente ve. Es la tasa de no respuesta. La gente que dice, no, ahorita joven, no, ahorita no, mañana, ven mañana, o ratito, no tengo tiempo, mándamela por correo, te la contesto, ¿no? Esos son los pretextos de muchísima gente, no todos, ¿eh? Ya les voy a pasar un tip, sigue por favor. Por ejemplo, no fue esta. ¿La que sigue? Otra. Ahí está. Oye, que ahorita lo regresamos porque creo que está dependiendo. A ustedes seguramente les han llegado ese tipo de encuestas, ¿no? Hay una empresa que se llama Massive Caller, ¿lo ubican? ¿No? Pues es la única que hace encuestas en todo el país. Si ustedes ven encuestas es ellos. La única que hace encuestas telefónicas así con robots. Bueno, se ha llegado a la porque ni la han visto quién hace, nada más la comparten. Esta, por ejemplo, dice, no manches, en Puebla el PAN saca no sé cuántos puntos, ¿no? Ya ganó el PAN en Puebla, ¿no? Si hay posibilidad, si eres de los conservadores, ¿no? Pero si eres de la 4T, dices, está robada en Puebla, ¿no? Bueno. Pero muy poca gente lee la última diapositiva. Esta es la primera en la que todo el mundo nos calienta, ¿no? Va creciendo el PRAN, el PRI, lo que tú quieras. Y muy pocas personas leen la última paginita del documento. Y pues se ve bonito. Y ya. No, hay que leer. Y voy a hacer un zoom aquí. ¿La que sigue, por favor? ¿Voy a hacer un zoom? No. ¿La que sigue? Ahí está. Voy a hacer un zoom. Y resulta ser que esta empresa dice, abajo en el texto dice que la tasa de rechazo fue del 95%. Ajá, que el 95% por lo menos más incorrecto, dice su verdad, ¿no? O sea, está reconociendo y te está mostrando un resultado, pero tiene 95, te estoy avisando. Y eso es lo correcto hacer, ¿eh? Eso es lo correcto. Lo que no digo que Massive Caller sea la mejor empresa, pero estoy diciendo que por lo menos la empresa está comunicando que hay un error, que hay un margen de error y que hay una tasa de rechazo, y nadie lo vemos. Yo estoy seguro que a partir de estos días van a empezar ustedes a observar esas letras chiquitas, que ponerse lente y hacerle, cabrón, sí es cierto. O de repente uno publica una encuesta y dice, no, pues fue hecha en junio del 2024. Dices, no, pues hace 2 años, ¿no? Pero
que sigue círculo. Las fechas, la que sigue, por favor. Filtro número 9. ¿La selección fue realmente aleatoria? O sea, realmente la empresa, realmente quien hizo la encuesta, fue a los lugares donde tenía que ir. ¿Hay evidencias de eso? Yo que soy investigador, yo tengo que presentar evidencias. Ayer le presenté a esta empresa una carpeta en donde mis encuestadores toman fotografías de dónde están. Entonces él lo está viendo prácticamente en vivo, está viendo dónde están los encuestadores, ¿no? En qué parque, en qué plaza, en qué calle, porque pues tiene que ver que estamos levantando la información. Hoy en día, todos los dispositivos móviles son rastreables, ¿no? Son geolocalizables. Las encuestas ya no se hacen en papel. Hace muchos años que no se hacen en papel. Bueno, unos 10 años que no se hacen en papel. Se hacen en dispositivos móviles. Nosotros tenemos muchos dispositivos móviles. Se les entregan a los encuestadores y los encuestadores, en el momento que prenden su teléfono, saben perfectamente dónde está. Entonces, a la hora de nosotros presentar el reporte al cliente, el cliente dice: ¿dónde hicieron la encuesta? El teléfono móvil nos dice exactamente el punto en la calle en donde se hizo la encuesta. Y no nada más eso, nos dice a qué horas inició la encuesta y a qué horas terminó la encuesta. Entonces sabemos si de repente un encuestador en el reporte me salen encuestas contestadas a las 2 de la mañana, pues quiere decir que el encuestador en su casa estuvo, ¿no? Estuvo encuestando, ¿no? Pues eso se tiene que eliminar y por supuesto que el encuestador se le retira, ¿no? Es un encuestador mañoso y se tiene que retirar del proceso. Pero nos hemos dado cuenta de muchísimas cosas. O que es una encuesta que debe durar 15 minutos o 13 minutos y se aventó el cuate en 5 minutos 15 encuestas. O sea, sí estaba en la calle, sí estaba, pero se puso a hacer rápido las encuestas. Entonces también con el dispositivo móvil podemos saber nosotros si la encuesta, cuánto tiempo duró y dónde fue. Entonces hoy es mucho más difícil hacer trampa en las encuestas, muy difícil. Sí hay posibilidades, pero es muy, muy difícil. Y por último, el último filtro. ¿La encuesta mide demasiadas cosas o nada más el interés particular del momento? Uno de los problemas que tenemos los encuestadores es de que el cuestionario es largo, como la cuaresma. Ahora tenemos un proyecto que tiene que ver con partes de automóviles. Y la encuesta traía 128 reactivos. ¿Quién va a aguantar 128? Muy difícil. Entonces hay que pelearnos con el cliente. No es posible 128 preguntas. Nadie te va a contestar 128 preguntas. Y menos una persona que está en el taller, que está trabajando, no me va a contestar 128 preguntas. Entonces son guerras que tenemos con los clientes y tenemos que reducir hasta que el cliente va empezando a ceder y va a terminar como en 70. Entonces es una encuesta muy grande. Y en política no pueden ser cuestionarios muy largos. En política tienen que ser cuestionarios cortos. Oye, ¿con quién te identificas? ¿Quién crees que va a ganar? Preguntas muy sencillas para poder medir el curso. Bien. Bueno, vámonos al final, por favor. Hasta el final. Lo vamos a saltar porque no tenemos tiempo. Eran 14 paneles, pero se les voy a dejar, ¿eh? Antes. Esta, por ejemplo, es un sesgo publicitario. Esta es muy clásica y con eso termino. Esta se llama sesgo. ¿O sea, ¿andamos en tiempo? 5 minutos. 5, perfecto. Entonces me alcanza para hacer 2 más. Este es un sesgo muy común en las encuestas. Cuando se le pregunta a gente que está aislada de la vida mediática. No es lo mismo responder cuando tengo una vida, no aislada, pero no tan involucrada, como mucha gente que está súper involucrada en los medios de comunicación. Opinan distinto. Y es mucho más probable que opinen hacia, en este caso, votación A, que me salga en votación A mucho más alto. En este caso, en donde estaba yo ajeno a la comunicación y la votación me sale muy limitada. Entonces, hoy que estamos tan mediatizados, los jóvenes que están tan metidos en las redes sociales, que están expuestos a tanta comunicación que antes no existía, entonces cobra sentido el por qué las encuestas las empiezan a filtrar y a circular en los grupos de WhatsApp, en las redes sociales, justamente para invadir y para contaminar el pensamiento de la gente. Entonces, un sesgo normal existe en todas las sociedades, en todos lados. Es algo normal, es parte de los vicios con los que hay que trabajar en los procesos electorales. Y por ahí creo que hay una más, no, la que sigue. ¿La que sigue? ¿La que sigue? No, ya la voy. Esta, por ejemplo, también esta es clásica también, la falacia. Esta falacia dice, bueno, pues es que si mucha gente vota, pues quiere decir que es bueno. O, porque mucha gente dice que él es el mejor candidato, pues seguramente es bueno. No porque la gente lo diga significa que sea la mejor elección. Pero existe ese efecto comunitario en donde sí, porque los demás dicen, porque yo escucho, entonces él va a hacer. Y nos vamos con la finta. Y eso es la importancia de que en estos grupos vengamos como académicos,
a compartirles qué es lo que vemos nosotros para que no caigamos. Es un grupo que da luz, ustedes generan luz hacia la comunidad. Son una especie de faro, pues. Porque lo que ustedes aquí platican, lo han platicado durante muchísimos años, lo que ustedes reflexionan, lo que ustedes debaten durante muchos años, pues afuera mucha gente lo sigue. Entonces, es muy importante que estén conscientes de estas mañas, ¿no? Y de mañosos que hay para que no caigan y sean los primeros en hacerlo. A mí me da muchísima tristeza que en el último proceso electoral, presidentes de organismos empresariales, aquí estuvo sentado uno ayer, sean de los que se les ha ido las trancas y comparten información como si fuera la información cierta, porque no vieron que estaba falsa, que estaba caduca, que estaba manipulada, que no era lo que la empresa había dicho y que se le fueron las trancas y que reconocen, a no ser tema al contrario, que tuvieron aquí Octavio, lo mejor que tenemos en el Estado. Pero en organismos empresariales se les dan y la publican en sus redes sociales y pues es el presidente de la Cámara, es el presidente del sindicato y te vas con la vida. Este grupo no puede caer. Y si va a caer, que sea lo menos posible, lo menos probable, ¿no? Que caigan en trampas. Ya por último, estas preguntas nada más, que hagan ustedes la que sigue la última. Estas preguntas, ya con esto los dejo. Estas preguntas son las que deben hacerse siempre ustedes. Cuando reciban una encuesta o empiecen a circular en su grupo de WhatsApp, el próximo que circule una encuesta, háganse esta pregunta: ¿quién la pagó? ¿O quién la realizó? A veces a lo mejor quién la pagó no está muy claro, pero alguien tuvo que haberlo pagado. Y mucho dinero. Una encuesta bien hecha, no basura que agarras y diseñas hoy, no. Una encuesta bien hecha en la ciudad no baja de 120,000 pesos. No baja. Y el más barato que cobra esa ciudad soy yo. Nadie te hace menos de 120,000 pesos una encuesta sencilla en Tijuana. En el estado como 150, 180 porque hay que trasladarse, y en el país, no sé, 250, 300,000 pesos. Una. Y se hacen cientos de encuestas. Es una industria multimillonaria. No caigamos en esas trampas. ¿Quién paga esa encuesta? ¿Quién es el patrocinador? Y luego, ¿qué medio de comunicación la está publicando? Facebook no es un medio de comunicación, WhatsApp no es un medio de comunicación, pero El País, El Universal, El Financiero, El Z, cuando ellos publican una encuesta es porque ellos se aseguraron de que esa encuesta haya sido hecha por alguien profesional y que cumplió con los estándares que se necesitan. Por lo menos hay un filtro, pero truchas, ¿quién publica esa encuesta? ¿Quién paga esa encuesta? ¿Cómo se levantó? A ver, ¿fue Telefónica o fue en Vivienda? No, pues fue en Vivienda. Me interesa. No, pues fue Telefónica. Ok, bueno, también puede ser interesante. No, que fue con robot a través de WhatsApp. Un robot a través de WhatsApp. Con cero rigor, cero disciplina, cero saber quién, cuántos. No, simplemente se avientan los millones de WhatsApp y el que caiga le pica, ¿no? Y a partir de ahí no te van a seguir llegando las encuestas porque te enganchas y te empieza, el algoritmo conoce que te gusta eso y órale, te va a estar mandando y ahí están los mismos contestando lo mismo. Y la tercera pregunta que yo les sugiero, con eso termino: ¿cuál es el famoso margen de error? Vean cuál es el margen de error. Una vez que es confiable quien la hizo, que ya saben que la técnica que se levantó es una técnica confiable, decente, que es cara a cara, por lo menos, ¿cuál es el margen de error? Si es una encuesta que tiene un margen de error altísimo, pues entonces créanle la mitad de los números. Cuando es una encuesta amplia y es un margen de error chiquito, entonces es una encuesta que puedes decir, ¿sabes qué? Está interesante y puedo continuar leyéndole y compartir, ¿no? Bueno, espero no haberlos aburrido, les dije que iba a ser información técnica, así que muchísimas gracias por no dormirse.